todos. Hermosa canción, anticipo de lo que estamos viendo también, o continuación de lo que estamos viendo, la exaltación de Cristo. Cristo es el todo. Y en esta carta que estamos viendo, estudiando de Colosenses, es el tema, uno de los temas de esta carta en Colosenses. Es la exaltación y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Exaltación por su grandeza, exaltación porque es Dios, y suficiencia porque no hace falta ninguna otra cosa para ser salvo. Por eso esta canción hermosa nos habla de esto, de esa suficiencia, esa grandeza, ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a abrir la palabra del Señor en Colosenses, capítulo 1. Continuaremos el estudio del versículo 15 al 20. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, alabamos tu nombre y adoramos y alabamos que hayas enviado a tu Hijo. Estamos agradecidos porque en Él tenemos salvación. Ayúdanos en esta mañana a tomar real dimensión de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a verlo a Él a través de tu palabra, para así poder exaltarlo en la medida que Él merece ser exaltado. Ayuda a nuestros corazones a verlo, a creerle, y a las personas que aún no han nacido de nuevo puedan ser destapados sus ojos para poder ver, sacado el velo, para poder ver a este Cristo, para poder ver el estado de la humanidad, el estado en que está esa alma, que está en pecado y en perdición, y merece el juicio eterno de Dios. Saca los velos, Padre, para que algún pecador reconozca su condición y se postre ante los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo, y sean perdonados sus pecados. A ti oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, habíamos visto que el motivo de la carta era refutar herejías que querían introducirse en la iglesia,
Y en estos versículos 15 al 19, habíamos dicho que Pablo nos da por lo menos 6 razones o 6 argumentos para determinar o decir que Dios, que Cristo es Dios. No era un ángel, no era un ser creado, sino que es Dios. Y en los versículos 15 al 19 vimos estos y sus argumentos eran los que ya vimos, que vimos 3, los repasamos. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto implicaba que nuestro Señor Jesucristo tiene la misma sustancia, esencia, carácter, atributos de Dios. Con todo lo que explicamos, estamos ahora repasando y viendo muy por arriba a qué conclusión llegábamos, ¿no? El segundo argumento de Pablo hace la afirmación que dice que es el primogénito de toda creación. Y aclaramos que en este caso, ser denominado el primogénito no implicaba ser el primero en orden de nacimiento, en este caso, o el primero en ser creado, sino que la palabra primogénito, aquí en este versículo, y en muchos otros, pero acá también, quiere decir da un orden o una cualidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ocupa el primer lugar, que tiene la mayor preeminencia, el mayor honor, la mayor excelencia y el poder ante los ojos de Dios. O para su Padre, Él está por sobre todas las cosas. Y para toda la creación también debería estar por sobre todas las cosas. Ese es su rango, estar por sobre todas las cosas. Y este es un argumento para decir que Pablo dice que Cristo es Dios, porque Dios Padre está sobre todas las cosas también. El tercer argumento que habíamos visto, lo vimos en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Si vamos a Juan, al Evangelio de Juan 1, San Juan 1, vemos que Pablo en Colosenses afirma esto y vamos a ver que Juan, el apóstol Juan, también afirma esto. San Juan 1.1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Todas las cosas por Él fueron hechas, perdón. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos aquí en San Juan, como leíamos en el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo cohabitaba con Dios en la eternidad. Estos versículos también nos dicen que por Él fueron hechas todas las cosas, como también dice en Colosenses 1.16, por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, este es un resumen de los 3 primeros argumentos que Pablo utiliza
para decir, o explicaciones para afirmar que Cristo es Dios, cosa que los herejes o las personas que querían introducir en la iglesia de Colosas, querían introducir esta herejía, que Cristo no era Dios, que era un ser creado o era un ángel, pero que no era Dios. Entonces Pablo escribe esta carta para esto, para refutar esto y da estas explicaciones. Y vamos a continuar ahora con el cuarto argumento, que está ligado íntimamente a este tercero, que era antes de todas las cosas. El versículo 17 de Colosenses 1 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto implica que nuestro Señor Jesucristo es eterno, pues era o existía antes que fuera creado todo, inclusive el tiempo. Estaba fuera, como Dios está fuera del tiempo, acá dice que Cristo también estaba fuera del tiempo. Dijimos que era con Dios, vimos en Juan 1:2. Estar con Dios quiere decir cohabitar, estar a la par en ese momento con Dios. Entonces, por eso, en Él fue creada todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes que el tiempo existiera, ya Cristo existía. ¿Y quién es el que antes existía antes de todas las cosas? Dios. Entonces, por ende, la conclusión es que Cristo es Dios también. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué implica esto? Que nuestro Señor Jesucristo, no solamente que fueron creadas todas las cosas por Él y para Él, sino que Él las sostiene con vida, las sostiene funcionando. En Él subsisten. Subsistir es vivir. En Él viven todas las cosas. Si nuestro Señor Jesucristo, si fuera como un foco que lo apagas y desapareciera por un segundo, toda la creación, la verdad que no sé qué pasaría, pero seguro que seguro que moriría, porque en Él subsisten todas las cosas. Los planetas se caerían, no sé lo que pasaría. Pero si no estuviera nuestro Señor Jesucristo, no habría quien sustente todas las cosas. ¿Se dan cuenta? El poder y la deidad de nuestro Señor Jesucristo mantiene funcionando todo. Cada respirar de tu pulmón lo está sosteniendo, lo está haciendo Él. Ese es el poder del Dios Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es tremendo. ¿Vemos? Ese es el cuarto argumento. En Él, por Él, tenemos vida. Quinto argumento de Pablo. Vamos al versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí, ¿qué hace Pablo? Lo que hacemos nosotros en esta mañana, y Él nos da el tema también de esta carta. ¿Cuál es el tema de esta carta? Exaltar la preeminencia y la autoridad soberana de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sobre quién? Sobre su iglesia. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La autoridad soberana sobre la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tiene esta autoridad? ¿Y por qué es la cabeza de la iglesia? Porque Él la compró con su sangre.
es de Él porque Él la compró. Somos comprados por precio de sangre. Por eso es la autoridad soberana. Y Él la dirige. La cabeza, ¿qué función tiene en el cuerpo? Dirigir. Cristo dirige la iglesia. Comisiona a personas, pastores, ancianos, para administrar, pero no deja de ser Cristo el que maneja y es la cabeza de la iglesia. Continúa el versículo 18, estamos haciendo lo que decimos exégesis de cada párrafo para poder llegar al significado y a la conclusión. Sabiendo el significado, sabemos la conclusión de ese versículo, que Pablo, ¿y la conclusión cuál es? Pablo afirmando que Cristo es Dios. El que es el principio. Esta expresión quiere decir que Cristo, con su sacrificio, con su resurrección, dio origen o hizo efectiva la profecía y la promesa de que judíos y gentiles iban a estar unidos en un pueblo. ¿Se entiende? Es el que es el principio. Esta palabra es el principio, quiere decir esto, que en Él dio comienzo a la iglesia, es el origen de la iglesia. Hebreos 8:6, ¿y por qué? Porque con su sangre se firmó un nuevo pacto y con su sangre se cumplió la promesa de Génesis. Si vamos a Génesis 12, John 12:3, para que no esté dando vueltas yo las hojas. ¿Cómo? Bueno, Gabriel, Génesis 22:18. Jesús, Génesis 26:4. Después está también Génesis 28:14, pero no lo vamos a leer para no extendernos tanto. Génesis 12:3 dice, John. ¿O estoy equivocado yo? Ese es. 22:18. Esto le dice a Abraham que la descendencia de Abraham, por esa descendencia serían benditas todas las naciones. Esta es la promesa de que todas las naciones serían benditas con salvación. O sea, se les daría la bendición de la salvación y ser parte del pueblo de Dios. Esa es la promesa y la profecía que se cumple con la muerte de Cristo, que es el principio de la iglesia. Ahí judíos y gentiles iban a unirse en un solo pueblo. Génesis 26:4. Ahí está. Recordemos, en tu simiente es descendencia. De la descendencia de Abraham vendría el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió nuestro Señor Jesucristo, dio origen a esta iglesia. ¿Por qué? Porque iba a haber un nuevo y mejor pacto que el anterior. Hebreos 8:6 nos dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de nuestro Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Hebreos 12:24 también habla de esto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mateo 26. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Dimos todos estos argumentos, ¿para qué? Para decir que Cristo es el principio del nuevo pacto, el principio de la iglesia, el principio o el cumplimiento de la promesa profetizada en que todas las naciones serían benditas por la descendencia de Abraham. Esto es ser el principio. Y ahora continúa el versículo 18. El primogénito de entre los muertos. Acá sí quiere decir primogénito, que es el primero de los muertos. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Él fue la primera persona que murió? No. Fue Señor Jesucristo el primero que murió y resucitó y no volvió a morir. Eso es ser el primogénito de los muertos. Que murió, resucitó y no volvió a morir. Lázaro murió, Señor Jesucristo lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está con vida. Resucitó y fue glorificado y está al lado del Padre, del trono del Padre, abogando por nosotros. No volvió a morir. Fue el primero que hizo eso. Y primogénito también, y no le vamos a errar si decimos que primogénito en este caso también quiere decir que de los que resucitaron es el más exaltado, el de mayor honor, el de mayor excelencia. ¿Por qué es así? Porque es Dios. ¿Se entiende? Entonces, es de los muertos el más excelso también. Para finalizar este versículo, para que en todo tenga preeminencia. ¿No? Es excelso, es el primero en resucitar y no morir, y el que está sobre todo, para que en todo tenga preeminencia. Inicio, cabeza de la iglesia, mayor preeminencia, mayor honor, mismos atributos de Dios, mismo carácter de Dios, esencia y sustancia de Dios, para que en él, para que en todo tenga la preeminencia. Sexto argumento que Pablo nos da para decir que Cristo es Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En el griego, esta palabra plenitud es pleroma, que significa copiosidad, o lleno, o completo. O sea que era todo Dios, era completamente Dios, plenamente Dios. Eso quiere decir que en él habitase toda plenitud. Como dije antes, todos los atributos de Dios estaban en él. Porque en él vive toda la plenitud de la naturaleza, sustancia, esencia, atributos, carácter y gloria de Dios. Esta última afirmación reafirma la deidad de Dios
y rechaza la herejía de que, habíamos dicho, que él era un ser creado, o era un ángel, o algo inferior a Dios. En él está la excelencia. En él es excelso. Él tiene toda la preeminencia, porque le agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad. Pasamos al versículo 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Recordemos que el resultado del pecado, ¿cuál fue? Fue la separación y la enemistad de toda la raza humana de la relación con Dios. El pecado provocó esto. Este versículo que dice, reconciliar todas las cosas. El hombre fue separado de Dios. Romanos 8:22 nos dice, ¿alguien lo tiene? Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Génesis 3 también nos habla de esto. El hombre fue separado, pero la creación también fue separada. Romanos nos acaba de decir que la creación gime. Dios hizo maldita la tierra. Castigó a Adán, con el sudor de tu frente comerás. Castigó a la mujer, sometiéndola al hombre, dándole dolores en el parto. Maldijo la tierra. Proveyó o hizo que aparecieran cardos, espinas, para que la tierra no produjera lo que producía antes. La maldijo. Maldijo, todas las cosas fueron malditas por el pecado. Ese es el atributo del pecado, romper todo, distorsionar todo, avergonzar. Entonces, continuamos con este versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz, su muerte, reconcilia al hombre. ¿A qué hombre reconcilia con Dios? Hombre, estoy hablando de humanidad, ¿no? ¿A qué ser humano reconcilia la sangre de Cristo? Al que cree y se arrepiente de sus pecados. Si no, el que no se arrepiente de sus pecados y no cree que Cristo es Dios y que su sacrificio paga la culpa que tendría que pagar yo, el que no cree en esto sigue enemistado con Dios, sigue siendo enemigo de Dios. Reconcilia al pecador la sangre de Cristo. La muerte de Cristo nos hace hijos, nos reconcilia, restituye la relación que fue rota. La sangre de Cristo va a reconciliar todo lo creado. Isaías 65:17. Isaías 65:17
Esto es profético. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Esa tierra maldita no existirá más y va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo. De esto nos habla también 2 Pedro 3:12 y Apocalipsis 21:1, que no lo vamos a leer ahora. ¿Por qué? Dicen más o menos lo mismo. Nueva tierra, nuevos cielos. La sangre de Cristo reconcilia al hombre a lo creado. Reconciliar es volver al estado anterior. ¿Y cuál era el estado anterior? Del hombre y de la creación. Esto es hermoso. Todo antes reconocía que Cristo era el Señor. Ahora el pecado hace que los que no creen, o sea, que todos nazcan rechazando el señorío de Cristo. El pecado hace que rechacemos y podamos ver a Cristo como Señor. ¿Qué hace el ser humano? Se autoproclama Señor de su vida. No quiere tener un Señor, quiere gobernarse a sí mismo. Eso pasó en el Edén. Serás igual a Dios. No quiero estar bajo Dios, quiero ser igual. Ahí fue el pecado. Desobedecieron por querer ser igual a Dios, por no querer tener a alguien sobre tu cabeza, no tener un Señor. Yo quiero ser mi Señor. Ese es el pecado. Eso es lo que toda la creación reconocía, a Cristo como Señor. Esto no quiere decir tampoco que la sangre de Cristo reconcilia a todos. Hay quienes no van a ser reconciliados, o sea, miento, me expreso mal, no miento. Todo va a ser reconciliado, pero esto no quiere decir que todos vayan a ser salvos. El pecador que en vida no reconoce que Cristo es el Señor y no se arrepiente, irá al infierno. Pero allá en el infierno reconocerá que Cristo es el Señor y se postrará ante el Señor. Lo importante es saber dónde cada uno reconocerá el señorío de Cristo. El salvo lo hace ahora, desde ya, o debería hacerlo. Cuando muera, seguirá reconociendo el señorío de Cristo y se arrodillará en la gloria de Dios, ante este Dios. Pero el que no cree, se arrodillará y reconocerá el señorío de Cristo, pero en el infierno. Esa es la diferencia. Isaías 45, 22. Vamos a apoyar lo que acabo de decir con pasajes bíblicos. Isaías 42, 22 y 23. Perdón, Isaías 45, 22 y 23. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Romanos 14, 11.
Romanos 14:11 nos dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuándo será esto? Cuando venga el Señor Jesucristo, cuando termine todos los tiempos, cuando haya un juicio, que serán enjuiciados, todos los seres de la tierra serán juzgados. Sus obras serán juzgadas. La de los salvos para recibir coronas o premios. La de los no salvos para condenación. Serán juzgados y serán condenados. Filipenses, por excelencia son los versículos que exaltan a Cristo y nos muestran cómo todos se postrarán delante de Él. Filipenses 2, 9 y 10. Por lo cual Dios, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esto tiene que ver con lo que leímos, que le agradó que en Él estuviera toda plenitud, por eso estaba ahí arriba, estaba exaltado, que es la cabeza de la iglesia, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el final de la historia. Todo el mundo reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Como dije antes, unos lo harán en la gloria y otros lo reconocerán sufriendo en el infierno. Por eso los invito a ir a Colosenses 2:15 para cerrar. Vamos desde el 13, que también es hermoso. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La muerte de Cristo provoca esto. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. Este triunfo, por eso llamamos el triunfo de la cruz, este triunfo, ¿qué lo proclama? Señor de señores. Por esto, estos son los argumentos que Pablo utiliza para exaltar a Cristo y hacerlo suficiente para la salvación. Estos son los 6 argumentos para afirmar que Jesucristo es Dios, para refutar esas herejías que existían en ese tiempo y existen hoy en día también. Los testigos de Jehová no reconocen a Cristo como Dios. Una de las sectas que no lo reconoce. Pero la Biblia nos dice que toda lengua y toda rodilla reconocerá y se postrará delante de este Señor, que porque murió en la cruz, derramando su sangre,
se hizo, compró a su iglesia y está por encima de todo. Y es el Señor. Por eso Él se ganó esta excelencia y este primer puesto sobre todo, porque Él es el Señor. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esta porción? A los creyentes, todos decimos, Cristo es nuestra vida, Cristo es mi Señor, pero ¿Cristo está ocupando en mi corazón el lugar del Señor? ¿O algún aspecto de mi vida o de mi carácter sigue siendo el Señor de mi corazón? ¿Alguna cosa es más importante o estoy poniendo por sobre el Señor Jesucristo? ¿Mi trabajo? ¿A quién estoy exaltando más? ¿Quién es el mayor, el exaltado? Cristo. Pero yo lo estoy exaltando. ¿O en mi corazón está mi trabajo, mi entretenimiento, mi codicia? Llámale como quieras. Lo que esté por sobre el señorío de Cristo es un ídolo. Entonces no está siendo, en un creyente estoy hablando, donde Cristo tendría que estar claramente siendo el Señor, quizás en mi vida todavía, o en todos los aspectos de mi vida, todavía no es el Señor. Para que reflexionemos cada uno de nosotros, si le estoy dando el lugar, el señorío a Cristo, en mis planes, en mi vida, en mis pensamientos. Buena reflexión. Y para el que no es salvo, quiere ser Señor de tu vida, y lo entiendo. Pero quizás Dios en su misericordia, en esta mañana, te puede llegar a mostrar que tu condición es ser enemigo de Dios. Estás siendo enemiga de Dios. Pero la sangre de Cristo reconcilia esa enemistad, la hace desaparecer. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo Jesús. Creer en que Cristo es Dios. Creer en que Cristo, muriendo en la cruz, paga los pecados que Romanos nos habla. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos destituidos. La sangre de Cristo reconcilia, restituye al lugar que estaba ante la humanidad, en una relación con Dios, sana, íntima, en comunión. El pecado rompió eso. Arrepentíos, dice el Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la única forma de reconciliarse con Dios. Padre, te damos gracias porque toda esta mañana nos has mostrado, mediante las canciones, mediante tu palabra, a este Cristo que está allá arriba, a este Cristo que es el Señor. Oh bendito Padre, ayúdanos a vivir lo que profesamos con nuestra boca, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Somos débiles. Sucumbimos ante necesidades
de nuestra carne, pecamos. Sucumbimos ante nuestras vanidades, pecamos. Tenemos como Señor a cualquier cosa. Y quizás los domingos nombramos a Cristo nuestro Señor. Oh Padre, ayúdanos a que Cristo sea Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Te rogamos que nos perdones, porque sabemos que siempre o casi siempre esto no ocurre. Ayúdanos a tomar conciencia de que nuestros actos y nuestra vida tiene que mostrar el señorío de Cristo y mostrarlo en santidad, mostrarlo en testimonio, sin dar que hablar nada a nadie. Y es el requisito para tus ancianos y para todo cristiano, ser irreprensible. Ayúdanos a llegar a esa santidad, Padre. Oramos también, bendito Dios, para que tu palabra quebrante algún corazón, rompa la piedra, el corazón de piedra de alguna persona que aún sea enemiga tuya, que aún no esté reconciliada contigo. Dale nuevo nacimiento, dale arrepentimiento, dale fe para salvación, Padre. Oramos y clamamos por todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.